Gloria a Dios. A Él se ha dado la gloria. Gloria a Dios. Así, los que estamos aquí y también si hay hermanos que estén conectados en esta tarde, también vamos a abrir la palabra de Dios que se encuentra en San Juan capítulo 3. Vamos a leer el capítulo, todo el capítulo de San Juan capítulo 3. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. San Juan capítulo 3 dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni de a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, gloria a Dios. Hasta ahí vamos a dejar la lectura y así continuamos. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar para entrar en la palabra de Dios. Nuestro buen Dios, Padre Celestial, nos acercamos a ti, Señor, confiadamente ante tu trono de la gracia, Señor. Te damos gracias primeramente, Señor, porque estamos aquí, Señor, que respiramos, Señor, y porque eres el dador de la vida, Señor. Te damos gracias por todo esto, Padre Santo. Así también te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos en Cristo, por cada uno de mis familias, Señor. Te agradezco, Señor, por cada momento que tú les has guardado, Señor, y hasta hoy, Señor, podemos decir que
que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia, Señor bendito Dios. Así oramos por tu palabra en esta tarde, Señor bendito Dios, para que fluya, Señor, en mi Padre Santo, que seas tú, Señor bendito Dios, me uses, Señor, porque ¿quién soy yo, Señor, si no eres tú el que tiene misericordia, Señor, y usas a tus siervos, Padre Santo? Así oramos también por cada hermanos que predican, Señor, tu palabra. Señor bendito Dios, que tu, Señor, les guardes y los uses también, Señor bendito Dios, porque ese es el propósito que nos has llamado, Señor, para predicar el Evangelio, Señor Dios Todopoderoso. En esta tarde, Señor, toma tu lugar, Señor bendito Dios. Deposita, Señor, lo que tú tienes para nuestras vidas en esta tarde, Padre Santo. Háblanos, Señor, habla a tu pueblo, a tu iglesia, Padre Santo. Sabemos, Señor, que estamos tiempos difíciles, Señor bendito Dios, pero seas tú, Señor, misericordioso cada día, Padre. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo y te damos gracias por todo, Señor. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos, y así vamos a iniciar con el mensaje del día de hoy. Antes de empezar, pues están invitados los hermanos, como dice la palabra de Dios. Todos los que estén cansados y cargados pueden venir a los pies de Cristo y ahí hallará el descanso, la paz que ni el mundo ni nada lo puede dar, sino solo nuestro Señor, que Él es el único que da las nuevas fuerzas. Dice que el fatigado, si se acerca a los pies del Señor, Él le da nuevas fuerzas como la del búfalo, dicen, y Él es fiel para con cada uno de nosotros, los que tiene ese deseo de buscar a Dios. Hay esa libertad de venir también y acompañarnos un momento para glorificar a nuestro Dios. Pues bien, así voy a iniciar este mensaje que le he puesto como tema, como una pregunta. ¿Estás convertido? Allí se encuentra en San Juan capítulo 3, donde hemos leído de un hombre llamado Nicodemo. Quizás muchos sabemos que él era uno de los fariseos, que era un hombre preparado, estudiado, un hombre que es muy disciplinado. Y pues así vamos a iniciar, que dice la palabra de Dios, que llega a visitar a Jesús de noche, dice la palabra de Dios, y llega a hacerle unas preguntas que le conmovió a Nicodemo, y quizás fue de noche, estaba leyendo la palabra de Dios y meditándola también, que dice que versículo 2 dice la palabra de Dios: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Quizás llegó esta persona, Nicodemo, de noche, porque quizás por temor por sus compañeros, porque ellos eran uno de los religiosos que no querían a Jesús. Incluso
incluso fueron atacados por ejemplo, por el Juan Bautista, cuando vino el Juan Bautista predicando el Evangelio acerca del reino de Dios, y así también Cristo, también Jesús, también empezó a hablarles también acerca del reino, y pues mirando las señales y los milagros y los prodigios que Jesús estaba haciendo en esos tiempos, entonces fue algo que le conmovió a Nicodemo, que quería saber y decirle, saber si él era el Mesías, que le dice que sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero aquí nuestro Señor Jesús le responde, le dice, respondió Jesús, el versículo 3 dice la palabra de Dios, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí está la respuesta que Jesús le responde a Nicodemo, y veo estos versículos que como le responde el Señor a este Nicodemo, le dice que realmente le dice que tu conducta no vale, tus títulos no valen, tu religión no vale. Necesitas nacer de nuevo, necesitas un cambio en tu vida, necesitas ser convertido. Tu actitud no vale, le dice. Entonces vemos que Nicodemo, lo que vivía haciendo de Jesús, verle que su conducta, su título, su religión que él llevaba no valía para Dios. Por eso le dice que es necesario nacer de nuevo. Y así hoy en día también puede ver muchos Nicodemos que quizás a veces se habla de como los de otras doctrinas, otras iglesias como los católicos, que ellos también siguen una regla, pero también quiero hablar acerca de qué es lo que sucede hoy en día en las iglesias, que muchas de las veces son convencidos, pero más no convertidos. Por eso veo en este mensaje que Cristo le dice, tu conducta no vale, tu religión, tu título, todo lo que tengas no vale. Necesitas ser diferente, ser una persona diferente. Y vamos a ver lo que Dios trata de decirle a Nicodemo, y así también Dios habla a nuestras vidas hoy en día, que muchas de las veces se enseñan de una doctrina de la gracia que dice que el Señor es bueno y es misericordioso, y sí dice la palabra de Dios que Dios es bueno. Dios, por su gracia hemos recibido la salvación, pero también a veces se enseña las cinco solas de la Reforma, y otros también enseñan de la teología, y hacen ver
pareciera que haya estudiado por 30 o por 40 años y dicen que esto es pecado y esto es incorrecto y están convencidos de estas cosas pero no convertidos, porque dice la palabra de Dios que es necesario creer en el Señor, ser convertidos, porque aquí vemos que hay dos cosas, es convencidos o convertidos, y estaba meditando en otros pasajes que hay cosas que no hacen salvos, y de las marcas de los verdaderos salvos también habla la palabra de Dios. Y en esta tarde quiero aclarar esto, las cosas que no hacen salvos. Por ejemplo, de ir a la iglesia no hace salvo, de leer la palabra de Dios no hace salvo, de orar no hace salvo, de vestir como algo, un cambio de un vestuario tampoco no hace salvo, sino quien salva es Jesús. El único que salva es Dios, el Cristo Jesús, y podemos quizás estar en la iglesia o leer la palabra de Dios, pero si nuestra conducta también, así como Nicodemo, su conducta, su título, quizás podemos tener muchas cosas, pero si hay una cosa diferente aquí que quiero decirles, hermanos, que tener miedo de ir al infierno no es válido si no lo hacemos por amor a Dios, porque Dios lo que quiere que hagamos las cosas, lo hagamos por amor a Él y no agradándole a los hombres, porque era lo que hacían los religiosos, los fariseos, que ellos quizás ellos eran disciplinados, hacían cosas que los hombres veían como si fuera bueno. Aquí hay otras dos cosas que pueden caminar dos cristianos, que uno se viste bien y el otro se viste igual bien. Uno va a los cultos y el otro va igual a los cultos. Uno va al infierno y el otro va al cielo. ¿Por qué? Porque uno lo hizo por orgullo, por ego y por miedo de ir al infierno, pero el otro lo hizo por amor a Dios, por amor a Cristo. Lo hizo de todo su corazón, agradándole a Dios. Y igual muchas de las veces nos confundimos, nos equivocamos, decimos que mi hijo es salvo. Quizás decimos porque nuestro hijo ha crecido en el evangelio, en el cristiano. El papá es cristiano, la mamá también es cristiana, y solo por negarle de hacer cosas lo que el mundo hace. Pero si, por ejemplo, si en su corazón no está ese deseo, de nada sirve, porque ese hijo se irá al infierno si no hay algo que conmueva en su corazón. Y es lo que quiero decirles, hermanos, que qué es lo que nos conmueve en el corazón, hacer las cosas para agradar a Dios. Por ejemplo, cuando nos mire la gente, que no nos juzgue o que mire, porque la palabra de Dios dice que la iglesia de Cristo tiene que brillar en las tinieblas, y esa es lo que vive un verdadero salvo, un verdadero que camina por agradarle a Dios.
en eso estoy tocando este punto de los hijos, que digo, a ver si los mandamos, por ejemplo, por 2, 3 semanas a un campamento. A ver, quisiera decirle cómo regresaría si en su corazón tiene otro deseo, que no es igual cuando el hijo nace en su corazón de agradarle a Dios, que decirle al hijo que no hagas esto, no fumes, no tomes, no mires, no desees tales cosas. Pero si el deseo en su corazón hay otra, entonces de nada sirve, porque quizás lo hace por miedo, porque quizás los amenazamos, pero tal vez cuando no los miramos, no los vemos, quizás ellos miran, quizás en el deseo que tienen sus corazones pueden ver, por ejemplo, pornografía, fumar un cigarro, el alcohol, que es lo que cae en la vida de los jóvenes. Entonces, lo que vemos en este pasaje, que lo que Cristo quiere, que es que lo que nos conmueva en nuestros corazones, lo que deseamos hacer para agradarle a Dios, porque de nada sirve, por ejemplo, muchas de las veces también por querer servir en la iglesia. A veces decimos, pastor, ¿qué es lo que necesito para servir en la iglesia? Y a veces quizás el pastor dice, tienes que dejar esto o lo otro. Entonces, pero quizás contesta y dice, pues es que me gusta echar una copita o algo, pero este tío, este familiar lo hacemos, pero lo voy a dejar total para servir en la iglesia. Esa es otra de las cosas que de nada sirve si hacemos estas cosas solo para agradar al hombre y no para agradar a Dios. Esas son las conductas que tenía el Nicodemo. Entonces, lo que Cristo quiere es transformarnos, convertidos y no convencidos, porque de nada sirve si por más que estamos estudiados de teología o de otras clases, si estamos convencidos pero no somos convertidos. Eso es lo que Dios le agrade, que algo que nos conmueva en nuestros corazones. Y igual a veces se predica que tienes que cambiar esto o lo otro, y quizás dice la persona, lo voy a hacer, pero porque tú lo dices, no porque el Señor me ha hablado a través de su palabra. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de este mensaje, que el Señor lo que quiere, lo que dice, para que tú puedas entrar en el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo, tienes que convertirte, cambiar tus conductas, por más que tenga algún título, si no hay ese deseo de hacer las cosas para agradarle a Dios, no valdría eso. Por eso le vuelve a decir, que en el versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, porque eso es lo que el Señor vino a predicar acerca del reino de Dios.
y Él está presente hoy en día. Hoy cada día tenemos esa oportunidad de que busquemos, hagamos lo que a Dios le agrade y no hagamos las cosas quizás por quedar bien con tales hermanos, por quedar bien con el pastor o por quedar bien con los hermanos, sino como estamos delante del Señor, meditemos cómo nos encontramos, si estamos convencidos o somos convertidos, porque esa es la marca del que es salvo, que ha creído que el Señor es el único, el Salvador, y que dice la palabra de Dios que tenemos que seguirle sus huellas, todo lo que Él vivió, lo que Él padeció. Hay a veces que vamos a pasar por tribulaciones, por angustia, pero sobre todo eso dice el Señor que Él llevará en Él lo que no podemos nosotros llevar, porque no nos va a dar el Señor algo que no podamos llevar, sino el Señor ha prometido estar con cada uno de nosotros, y este es el mensaje que les comparto en esta tarde, hermanos, que si nuestra conducta habla diferente allá afuera, y a veces venimos aquí en la iglesia para adorarle, para decirle un amén, gloria a Dios, pero también es necesario que lo hagamos afuera, glorificando a Dios también, haciéndolo lo que nos conmueve en el corazón, creyendo que el Señor ha hecho un cambio en nuestras vidas, y para no crear muchos Nicodemos, que Él no, lo que el Señor Jesús le respondió, le dice que tienes que nacer de nuevo, porque todo lo que vives o lo que haces, tengas cualquier título, no es válido si no nacieres de nuevo. Y así que le dice, es necesario nacer de nuevo. Y hoy en día también el Señor habla a nuestras vidas, en la vida de los que quizás están convencidos, porque quizás han escuchado la palabra de Dios, pero no han sido convertidos. Hoy es el día que el Señor le habla a su vida, le dice, necesitas nacer de nuevo, necesitas un cambio radical, necesitas un total cambio en tu vida, ser diferente, y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, y los que hemos recibido de su gracia, de su salvación, podremos seguir nosotros que hemos creído en Él, predicando el Evangelio para los que no lo han recibido. Pues así voy a terminar, y voy a pedirle a nuestro pastor que ore y que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Gracias por su atención, hermanos, y vamos a orar creyendo que el Señor es agradable. Amado Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por tu presencia. Gracias por estar aquí con cada uno de nosotros, y que este mensaje llegue hasta lo último de la tierra, y que podamos, mi Dios, así tocar tu corazón, Señor, y que esa persona que estaba pensando, que estaba siendo convencido, que sea convertido a ti, Señor. Gracias por el poder de tu palabra.
En el nombre precioso de Jesús la damos. Pueblo de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y así su Santo y Divino Espíritu sea derramado sobre cada uno, hoy y siempre. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Sí, amén. Aleluya.